Silvia, marcada por la pérdida de su prometido y apodada la viuda del viento, es rechazada por su pueblo y su padre. Samuel, un farolero, la acoge en el faro, donde cuida de 3 huérfanos, Lucia, Mateus y Teo. Luchando contra la hostilidad del pueblo y las inclemencias del tiempo, Silvia encuentra propósito, transformando el faro en un hogar. Enfrenta tormentas, salva un barco de contrabandistas y cultiva un jardín en la arena, desafiando la sequía. A pesar de amenazas de progreso que buscan derribar el faro, ella y Samuel unen a la comunidad, construyendo una familia improbable. Años después, Silvia muere como símbolo de resiliencia, dejando el faro y su jardín como legado, guiando generaciones. El viento cortaba las dunas como una hoja invisible, cargando sal, arena y los lamentos de un mar incansable. El pueblo de Pedra Salgada, enclavado entre rocas negras y olas blancas, vivía al compás del océano, un pulso que moldeaba rostros, manos y destinos. Las casas de adobe y madera crujían bajo la brisa, y el olor a pescado seco flotaba en el aire, mezclándose con la sal que se adhería a la piel. Silvia, de 25 años, caminaba por la playa, el vestido gris raído pegado a las piernas, el cabello castaño escapando de un pañuelo azul desvaído. Sus ojos, antes brillantes como el reflejo del sol en el agua, ahora cargaban una sombra profunda, un vacío que el mar parecía entender. Tomás, su prometido, había partido en una noche de tormenta, 2 años atrás. Su barco, una pequeña embarcación llamada Estrella del Norte, no resistió las olas que rugían como fieras. Con él se fue la promesa de un hogar, de risas infantiles corriendo por el patio, de una vida que Silvia había soñado desde niña. El pueblo, con su lengua afilada, la apodó la viuda del viento, como si ella estuviera casada con la propia tormenta que se llevó a Tomás. El apodo, susurrado en los puestos del mercado y en las charlas, pesaba más que las redes vacías de los pescadores, más que la soledad que la envolvía por las noches. Manuel, su padre, era un hombre de piel quemada por el sol y corazón endurecido por la amargura. Antiguo pescador, ahora vivía de pequeños arreglos y de la venta de redes trenzadas por Silvia. La pérdida de Tomás para él no era solo una tragedia, sino un insulto. Una mujer sin hijos es como un barco agujereado, decía, la voz áspera como grava, evitando sus ojos. Silvia, que había aprendido a callar su dolor desde la muerte de su madre, tragaba las palabras de su padre, pero cada una dejaba una marca, como la sal que corroía la madera del muelle. Una mañana de sol ardiente, cuando el calor hacía temblar el aire, Manuel perdió la paciencia. En la plaza del pueblo, donde el olor a pescado impregnaba las piedras y las gaviotas peleaban por restos, arrastró a Silvia por el brazo hasta el centro. «¡Llévensela!», gritó, la voz resonando entre las tiendas de lona descolorida. «Sabe cocinar, limpiar y no habla mucho. ¿Quién da una moneda por ella?». Silvia se quedó de pie, el cuerpo rígido, las manos apretando el pañuelo bordado por su madre, con flores pequeñas que aún acariciaba en secreto. La vergüenza quemaba más que el sol, y las miradas de la multitud, hombres riendo, mujeres murmurando, niños espiando desde detrás de las faldas, eran agujas clavadas en su piel. Nadie se acercó. El silencio era tan pesado que ahogaba incluso el sonido de las olas. Silvia bajó los ojos, sintiendo el peso del pañuelo en la mano, el único pedazo de su madre que le quedaba. Entonces, pasos firmes cruzaron la plaza, lentos pero decididos. Un hombre alto, de barba rala y cicatrices ocultas bajo un sombrero de paja, se detuvo frente a Manuel. Era Samuel, el farolero que vivía aislado en la punta de la playa, un hombre que aparecía en el pueblo solo para comprar provisiones y cambiar pocas palabras. Todos sabían que cuidaba de 3 huérfanos que no eran suyos, pero nadie se atrevía a preguntar por qué. Sin decir una palabra, Samuel sacó una bolsa de cuero del cinturón y arrojó un puñado de monedas sobre la mesa de Manuel. El tintineo del metal silenció las risas y giró las cabezas. Solo entonces miró a Silvia, sus ojos castaños profundos como el mar al atardecer. «¿Vienes?», preguntó, la voz grave, sin promesas ni piedad. Silvia dudó, el corazón acelerado. ¿Era libertad o solo otra cadena? Pero el peso de las miradas del pueblo, el desprecio de su padre,
La sensación de ser un barco a la deriva la empujaron hacia adelante. Tomó su fardo, el pañuelo bordado, un cuchillo para pelar pescado, un collar de conchas que Tomás le había dado, y siguió a Samuel por las dunas, sin mirar atrás. El camino era largo, la arena caliente bajo sus pies descalzos. El faro apareció en el horizonte, una torre blanca y gris, erosionada por la sal y el tiempo, pero firme contra el mar que golpeaba las rocas abajo. Estaba torcido, como si hubiera crecido luchando contra el viento, pero había algo sólido en él, algo que parecía desafiar al océano mismo. En la puerta, 3 niños esperaban, los rostros sucios de arena. Lucia, de 10 años, delgada y con trenzas desordenadas, cruzó los brazos, los ojos desconfiados. «No parece fuerte», dijo, la voz cortante. Mateus, de 7 años, torpe y silencioso, frotaba el pie en la tierra, evitando mirar. Theo, de 4 años, con mejillas redondas y ojos curiosos, sostenía una concha como si fuera un tesoro. Samuel no se giró. «Se queda», dijo, y entró al faro. Esa noche, con el viento aullando por las rendijas, Silvia encendió la estufa de leña en la pequeña cocina, donde el olor a sal se mezclaba con el de moho. El guiso de papas era aguado, hecho con los pocos víveres que Samuel guardaba, pero el calor del plato subía en volutas, calentando el aire frío. Cantó una canción antigua que su madre usaba para calmarla en noches de tormenta, la voz temblorosa como la llama de la lámpara. Theo, sentado en el suelo, sujetó el borde de su vestido. «Canta otra vez», pidió, los ojos brillando como estrellas. Lucia, escondida detrás de la mesa, fingió desinterés, pero no se fue. Mateus jugaba con una cuerda, haciendo nudos torpes, sin levantar la vista. Samuel, sentado en una silla de madera, observaba en silencio, las manos cruzadas sobre la mesa. No había promesas, ni grandes gestos, solo un techo, una mesa, una oportunidad. Silvia, con el corazón apretado, sintió el peso de un comienzo incierto. Pero, por primera vez en años, nadie la juzgaba. El faro, con su crujido constante y su luz girando en la oscuridad, parecía susurrar que allí, tal vez, ella podría encontrar un lugar. Los días en el faro eran una danza torpe, un aprendizaje hecho de tropiezos y silencios. El aire dentro de la torre olía a sal, aceite de lámpara y madera húmeda, y el sonido del mar era una presencia constante, como un tambor que nunca paraba. Silvia se despertaba antes del amanecer, el suelo frío bajo sus pies descalzos, para hervir agua salobre y domar el caos que 3 niños dejaban a su paso. Lucia cuestionaba cada orden con respuestas afiladas, la desconfianza reflejada en sus ojos. «¿Por qué haces el pan así? Mi madre lo hacía diferente», decía, los brazos cruzados, como si Silvia fuera una intrusa. Mateus, silencioso, rompía platos por descuido, los fragmentos cayendo con un sonido que hacía a Silvia apretar los dientes. Theo, con su energía infantil, tropezaba con cuerdas, riendo incluso con las rodillas raspadas, y pedía historias que Silvia inventaba con dificultad. Ella misma luchaba por encontrarse. Quemaba el pan, derramaba agua salobre del balde, temblaba al coser rasgaduras en la ropa de los niños. Sus manos, antes hábiles con las redes de pesca que tejía para su padre, parecían haber olvidado el oficio, como si el mar se hubiera llevado no solo a Tomás, sino también su destreza. Por las noches, exhausta, se sentaba en la escalera del faro, el pañuelo bordado en el regazo, y miraba el haz de luz cortar la oscuridad. El mecanismo de la linterna, que Samuel ajustaba con paciencia, crujía como un corazón viejo, pero nunca fallaba. Silvia envidiaba esa constancia. Una noche, mientras reparaba una red de pesca a la luz de una lámpara, el hilo se le escapó de los dedos y la red cayó, enredada, al suelo. Silvia se congeló, esperando un grito, una crítica, como las que recibía de su padre. Samuel, sentado al otro lado de la mesa con un cuchillo para tallar madera, levantó la vista. Sin decir nada, tomó la red, la desenredó con calma y se la devolvió. «Inténtalo de nuevo», dijo, la voz grave y firme. «El mar no perdona, pero enseña». Silvia tragó el nudo en la garganta, tomó la red y lo intentó, los dedos temblorosos. La trama no quedó perfecta, pero era suya,
y por primera vez en semanas sintió un hilo de orgullo. Fuera del faro, el pueblo no olvidaba a Silvia. Una mañana, mientras compraba sal en el mercado, oyó risas sofocadas. Doña Inés, su excuñada, ahora casada con un comerciante de pescado seco, señaló con la barbilla. ¿La viuda del viento, jugando a ser madre? Un faro no repara un corazón seco, dijo, lo bastante alto para que todos oyeran. Silvia bajó la cabeza, el pañuelo apretado en las manos, sintiendo el viejo ardor de la vergüenza. Samuel, que llevaba un saco de papas a su lado, se detuvo. Ella mantiene la luz encendida, más que ustedes, respondió, la voz cortante como una ola rompiendo en la roca. Tomó el brazo de Silvia, un toque ligero pero firme, como un escudo, y la guió fuera del mercado. Las palabras de Inés aún quemaban, pero el gesto de Samuel era un recordatorio. No estaba sola. Una tormenta llegó sin aviso, feroz, con olas lamiendo las piedras bajo el faro. El viento aullaba, haciendo temblar las ventanas, y el mar parecía querer tragarse la torre entera. Mateus se despertó en medio de la noche, gritando, atrapado en una pesadilla donde veía a su madre, perdida en las mismas olas que se llevaron a sus padres. Silvia corrió al cuarto, se arrodilló junto a él y lo abrazó, cantando la canción que su madre le había enseñado hasta que la respiración del niño se calmó. Lucia, parada en la puerta, murmuró, «No eres ella, pero cantas bien». Teo, despertado por el ruido, sujetaba su dedo como un ancla. Por la mañana, la tormenta pasó, dejando conchas rotas y redes rasgadas en la playa. El pueblo hablaba del daño, pero en el faro algo cambiaba. Lucia comenzó a seguir a Silvia, no para cuestionar, sino para observar, como si quisiera entender quién era esa mujer que Samuel había traído. Mateus dejó de romper platos, sus movimientos más cuidadosos. Teo la llamaba Sí, incapaz de decir su nombre completo, y corría a abrazarla con las manos sucias de arena. Silvia aprendía, poco a poco, a encontrar su lugar. Cosía redes con firmeza, horneaba pan que no se quemaba, trenzaba el cabello de Lucia con dedos gentiles. El faro, antes un refugio extraño, comenzaba a parecer un hogar. Pero el mar, impredecible como siempre, tenía más que enseñar, y Silvia apenas empezaba a aprender su lección. El otoño trajo una niebla densa, tan espesa que el faro parecía flotar en un mar de nubes. El aire estaba pesado, cargado de un silencio que precedía las grandes tormentas. Silvia sentía el cambio en el olor del viento, más salado, más cortante, como Samuel le había enseñado a notar. Los niños, inquietos, jugaban menos fuera de casa, e incluso Teo, siempre riendo, parecía presagiar algo. En una noche sin luna, un grito resonó desde el pueblo, subiendo por las rocas hasta el faro. Un barco pesquero, con 5 hombres, estaba perdido en la niebla, las olas rugiendo como fieras hambrientas. Samuel corrió al tope del faro, los escalones de hierro crujiendo bajo sus botas. La linterna, corroída por la sal, resistía, pero el mecanismo, viejo como la torre misma, chirrió y se detuvo, dejando el haz de luz atrapado, inútil. Abajo, el pueblo murmuraba, las voces cargadas de miedo y resignación. «El mar no devuelve lo que toma», decía una anciana en la plaza, mientras encendía velas para los santos. Silvia, sin embargo, no aceptaba rendirse. Algo dentro de ella, quizás el recuerdo de Tomás o la promesa silenciosa que había hecho a los niños, la impulsó. Con el corazón acelerado, tomó una linterna de queroseno, se anudó el pañuelo en la cabeza para proteger los ojos del viento y bajó por el camino resbaladizo hasta la playa. El frío cortaba su piel, la niebla cegaba sus ojos, pero ella agitaba la linterna, gritando al mar. «¡Aquí! ¡Vengan!». Lucia, Teo y Mateus, desafiando sus órdenes, la siguieron, cargando leña seca que encontraron en el patio. «Silvia, cuidado», gritó Lucia, la voz temblorosa pero firme. Teo arrojaba ramitas a una pila, llamándola por su nombre con la inocencia de quien no entendía el peligro. Mateus, silencioso, apilaba la madera con una precisión que Silvia nunca había notado antes. Juntos, encendieron una fogata, un faro vivo que cortaba la niebla con llamas anaranjadas. Las horas se arrastraban, el frío mordiendo los huesos. Silvia temblaba,
la voz ronca de tanto gritar, pero no se detenía. La linterna quemaba sus dedos. El viento amenazaba apagarla, pero la sostenía como si fuera su propia vida. Entonces, un bulto emergió de la niebla. El barco, con la vela rasgada, pero aún flotando. Los marineros desembarcaron exhaustos, los rostros pálidos como conchas. Un anciano, de barba blanca y ojos salados, tomó las manos de Silvia. «Tú eres más faro que ese de allá», dijo, la voz quebrada. Samuel, que había bajado las escaleras para ayudar, lo oyó y asintió, una media sonrisa en su rostro cansado. Lucia, junto a Silvia, susurró. «No caíste». Era lo más cercano a un elogio que ella daba. Esa noche, mientras los niños dormían, amontonados bajo mantas, Silvia se sentó en el escalón más bajo del faro, el pañuelo bordado en el regazo. Samuel se unió a ella, trayendo 2 tazas de té hecho con hierbas amargas. «¿Por qué?», preguntó ella, la voz baja, casi tragada por el sonido de las olas. «¿Por qué me trajiste?». Él miró al mar, luego a ella, los ojos reflejando el brillo lejano de la linterna reparada. 3 niños necesitaban a alguien que no se rindiera. «Yo también», dijo, la voz pausada, como si cada palabra pesara. Hizo una pausa, frotándose las manos callosas. «No eres un barco agujereado, Silvia. Eres un faro, aunque no lo sepas». El alivio, sin embargo, duró poco. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con rumores. El barco salvado no pertenecía a pescadores comunes, sino a contrabandistas, hombres que traficaban ron, tabaco y otros bienes bajo las narices de los inspectores de la costa. El pueblo dividido señalaba con el dedo. Algunos llamaban a Silvia heroína, llevando ofrendas de pescado seco al faro. Otros, tonta, escupiendo en la arena cuando pasaba. Un pescador, aliado de Inés, gritó en la plaza. «Ella trajo criminales a nuestra costa. El faro solo causa problemas». Silvia, escuchando desde la ventana de la cocina, sintió la vergüenza antigua quemar su pecho. Samuel, a su lado, puso la mano en su hombro. «Salvaste vidas. Lo demás es charla vacía», dijo, pero sus ojos traicionaban una preocupación que Silvia no ignoró. La semilla de la discordia estaba plantada, y el mar, siempre hambriento, no había terminado de probar al faro. La primavera trajo una sequía costera, más cruel que cualquier tormenta. El mar, antes generoso, parecía haber tragado los peces, dejando las redes de los pescadores vacías. El pozo del faro, ya poco profundo, se secó hasta convertirse en un agujero de lodo. Los niños contaban papas como si fueran monedas de oro, y por la noche, el rugido de sus estómagos resonaba más fuerte que el viento. Samuel trabajaba el doble, reparando barcos en el pueblo para cambiar por provisiones, regresando con sal en el cabello y derrota en los ojos. Silvia, sin embargo, se negaba a ceder a la desesperación. Antes del amanecer, arrastraba cubos de madera hasta el pozo más cercano, en la ladera del pueblo, a 1 kilómetro de distancia. El peso del agua hacía arder sus hombros, pero caminaba, el pañuelo anudado a la cintura. Detrás del faro, donde la arena era dura y solo crecían hierbas saladas, Silvia cavaba, las manos envueltas en trapos para proteger las ampollas. Plantaba semillas de calabaza, frijol y maíz, regándolas con el agua que cargaba a la espalda. Los vecinos, viéndola sudada y sucia de tierra, se burlaban. «¿Plantar en la arena? Locura», decía un viejo pescador, sacudiendo la cabeza. Silvia lo ignoraba, cantando a las semillas las mismas canciones que usaba para calmar a Teo, como si la tierra pudiera escucharla. Una noche, Samuel regresó con fiebre, tambaleándose en la puerta. Silvia corrió a sostenerlo antes de que cayera, el peso de él casi derribándola. «Solo estoy cansado», murmuró, pero su piel ardía como brasas. Lo acostó en la cama, secándole el sudor con un paño, dándole caldo de papa aguado, contando historias del mar que su abuela narraba. Durante días, Silvia apenas durmió, dividiéndose entre cuidar a Samuel y mantener a los niños alimentados. Una noche, con el viento golpeando las ventanas, él tomó su mano, delirante. «Silvia, no te vayas. Tú eres la luz», murmuró, los ojos vidriosos. Ella se inclinó, los labios cerca de su frente.
No me iré, Samuel. Aquí es mi lugar, susurró, la voz firme a pesar de las lágrimas. La fiebre cedió a la mañana siguiente. Él abrió los ojos, la vio allí, el cabello suelto, las manos ásperas pero cálidas. Pareces un naufragio, bromeó, la voz ronca. Silvia rió, aliviada. Mírate tú. Fuera del faro el jardín resistía, terco como Silvia. Un día Teo corrió adentro gritando: «¡Silvia, una calabaza!». Ahí estaba, pequeña, anaranjada, aferrada a la tierra como un milagro. Samuel, aún débil, se detuvo a su lado, apoyándose en la pared. «¿Cómo?», preguntó, la voz llena de asombro. Ella sonrió, limpiándose la arena del rostro. «Me enseñaste que lo que vale no viene fácil». Esa noche dividieron la calabaza en 5 pedazos finos, cocinada con un puñado de sal. Era más sabrosa que cualquier banquete. Lucia, masticando despacio, dijo: «No eres nuestra madre, pero podrías serlo». Mateus sonrió, tímido. Teo la llamó mamá, incapaz de decir otra cosa. Y Silvia, con lágrimas calientes corriendo, lo abrazó con fuerza. En el mercado, Inés no perdió la oportunidad de atacar. La viuda, jugando a la familia, «Una calabaza no hace un hogar», se burló, rodeada de sus amigas. Lucia, que acompañaba a Silvia, replicó antes de que ella pudiera responder: «Ella hace crecer lo que ustedes dejan morir». Samuel, cargando un saco de sal, miró a Lucia con orgullo. Pero el pueblo bullía con rumores. Los contrabandistas salvados en la niebla habían atraído atención no deseada. Un comerciante llamado Vasco, aliado de Inés, difundía que el faro era un punto de paso para criminales. Comenzó a reunir apoyo para vender el terreno del faro a un grupo de inversionistas que prometían un nuevo puerto. «Es progreso», decía Vasco en la plaza, con una sonrisa falsa. «El faro es solo una piedra vieja». Silvia, escuchando desde la ventana del faro, sintió el pecho apretarse. Lucia tomó su mano. «No van a llevarse nuestra casa», dijo, los ojos brillando con determinación. El invierno trajo hombres con botas pulidas al pueblo, con papeles oliendo a tinta fresca y promesas de riqueza. «Un nuevo puerto para barcos de carga», dijo el líder, un hombre delgado de gafas relucientes llamado señor Almeida. «El faro está en el camino. Lo derribaremos y pagaremos bien». El pueblo murmuró, dividido. Algunos pescadores, cansados de redes vacías, veían el dinero como salvación. Otros, más viejos, temían perder el faro, que había guiado sus barcos por generaciones. Samuel escuchó el discurso en la plaza, los puños cerrados, el rostro impasible. Silvia, a su lado, sentía el peso en los hombros de él, como si el mar entero estuviera en su contra. Teo, agarrado a la falda de Silvia, preguntó: «¿Van a romper nuestra casa?». Mateus, que rara vez hablaba, dijo en voz alta: «El faro es nuestro». Lucia, con los brazos cruzados, miraba a Vasco, que incitaba a la multitud. «El faro trae problemas. Contrabandistas, tormentas, una mujer que no pertenece», gritaba, señalando la cima de la colina donde se alzaba la torre. Silvia, desde la ventana del faro, sintió la vergüenza antigua quemar su pecho, pero también una nueva rabia, algo que crecía como las semillas en la arena. En la plaza, Samuel subió a una caja, la voz ronca cortando el aire como una ola. «Este faro salvó a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres», dijo, señalando a los pescadores. «Mi mujer hizo crecer vida en la arena, donde ustedes solo veían muerte. El faro no es solo piedra, es nuestro». Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros asintieron, recordando las noches en que la luz del faro los había guiado a casa. Señor Almeida, ajustándose las gafas, sonrió con frialdad. «El progreso no espera», dijo, y se fue, dejando papeles y promesas atrás. Las semanas siguientes fueron de tensión. Cartas amenazantes llegaban al faro, escritas con letras torcidas, exigiendo que Samuel vendiera la tierra. «El fuego resuelve lo que la razón no convence», decía una de ellas, arrojada a la puerta en una madrugada. Silvia las guardaba en silencio, pero no dormía, los ojos fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Una noche, una figura se acercó al faro, la sombra danzando en la arena. Era Vasco, borracho, sosteniendo una antorcha encendida. «Si no venden,
El fuego decide, gruñó, el aliento oliendo a ron. Antes de que Silvia pudiera gritar, Samuel apareció, un rayo en la oscuridad, y derribó a Vasco con un puñetazo. El hombre cayó, la antorcha apagada en la arena húmeda. Samuel, jadeante, con sangre en los nudillos, se giró hacia Silvia. —¿Estás bien? —preguntó, la voz baja pero firme. Ella asintió, temblando. Él envolvió su mano en un paño, con cuidado. —Nadie te toca, no mientras yo esté aquí —dijo, y por primera vez Silvia vio en sus ojos algo más que deber, una promesa. A la mañana siguiente, el pueblo supo del incidente. Algunos pescadores, avergonzados, llevaron pescado seco al faro pidiendo perdón. Otros, liderados por Inés, difundían que Silvia y Samuel atraían problemas. La división crecía, como una grieta en la roca. Lucia, escuchando los rumores, le dijo a Silvia: «Tienen envidia porque no te rindes». Mateus comenzó a tallar pequeños barcos de madera, dejándolos en la puerta del faro como ofrendas. Teo dibujaba el faro en pedazos de papel, siempre con una mujer de pañuelo azul a su lado. Silvia guardaba cada dibujo, sintiendo que, a pesar de las amenazas, el faro era más fuerte que nunca. Los años pasaron y el jardín de Silvia creció, desordenado pero vivo. Calabazas rodaban por el patio, frijoles trepaban por varas torcidas, y girasoles altos escondían a Teo en sus juegos. Pescadores del pueblo, antes desconfiados, traían pescado fresco, cambiando por verduras que Silvia cultivaba. El pueblo, antes dividido, se unió poco a poco. «El faro se queda», decían los mayores, e incluso Inés, con el tiempo, cayó sus provocaciones, vencida por la terquedad de Silvia. Lucia creció, convirtiéndose en una joven de ojos firmes, como los de Samuel. Se casó con un pescador amable que construía barcos con Mateus, ahora un hombre silencioso pero habilidoso. Teo, con espíritu libre, soñaba con navegar, pero nunca dejó el faro por mucho tiempo. Silvia y Samuel envejecieron juntos, el cabello gris como la espuma del mar. Una noche, bajo un cielo estrellado, Silvia abrió el cuaderno que Samuel le había dado años atrás, un regalo simple de tapa de cuero. Escribió: «No di a luz, pero hice crecer un hogar. No soy madre, pero soy familia. El faro me enseñó que la luz no viene de la linterna, sino de quien la mantiene encendida». Samuel, a su lado, apoyó la frente en la de ella. «Hiciste brillar este faro», dijo, la voz ronca de emoción. Cuando Silvia partió, en una primavera suave, fue enterrada bajo un pino que ella había plantado detrás del faro, donde el viento cantaba sus canciones. Samuel talló una piedra. Aquí brilló Silvia, la luz que guió a todos nosotros. La siguió meses después, enterrado a su lado, las manos cruzadas sobre el pecho, como si aún sostuviera una red. El jardín nunca murió, floreciendo incluso en las sequías más crueles, como el amor que Silvia y Samuel eligieron construir, día a día, contra la sal, el viento y el tiempo. El faro continuó, guiado por Mateus, luego por sus hijos. El pueblo de Pedra Salgada contaba la historia de la viuda del viento, que se convirtió en un faro vivo, una mujer que plantó vida en la arena y obligó al mar a retroceder. Y en las noches de tormenta, cuando la niebla cubría la costa, los pescadores juraban ver una luz suave, no de la linterna, sino de una mujer de pañuelo azul, cantando para guiarlos a casa. ¿Te gustó el viaje de Silvia en el faro? Entonces, únete a nosotros. Sigue el canal para más historias emocionantes. Deja un me gusta para apoyar nuestro trabajo y comenta qué te pareció. Tu opinión hace que el faro brille más fuerte.